Bueno, no sé, empecemos. Listo, creo que ya está grabando. Bueno, bienvenidos una nueva vez al Seminario Colombo-Mexicano de Teoría de Conjuntos. En esta oportunidad tenemos a un amigo colombiano, es Daniel Calderón, quien ya está por finalizar su doctorado en la Universidad de Toronto y nos va a dar la plática, la conjetura de Borel y conjuntos macroaditivos. Entonces, Dani, muchas gracias por aceptar la invitación que te extendimos para hablar en el seminario. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Y bueno, el micrófono es todo tuyo. Gracias, Dani. Bueno, muchas gracias Julián por invitarme, muchas gracias a todos por venir. Entonces yo hoy voy a hablarles de la conjetura de Borel y conjuntos macroaditivos. Entonces, déjenme empezar con unas definiciones. Recuerden que un subconjunto de la recta es nulo en el sentido de Lebesgue, es decir, tiene medida cero. Si para todo epsilon mayor que cero existe un cubrimiento abierto del conjunto, tal que la sumatoria de los diámetros de estos intervalitos que cubren al conjunto es a lo sumo epsilon. Em, Y una definición de Borel, bueno, ya hace más de 100 años, es que un espacio métrico es fuertemente nulo si lo siguiente sucede, y es que para toda sucesión de épsilons reales positivos, yo puedo encontrar un cubrimiento abierto de mi espacio métrico tal que cada uno de los diámetros de los abierticos es a lo sumo el épsilon que le toca en la sucesión. Entonces, algo que uno observa inmediatamente es que si tiene un conjunto contable, es fuertemente nulo, porque si ustedes me dan cualquier sucesión de épsilon, pues yo sencillamente hago una bolita muy pequeña alrededor de cada uno de los contables puntos. Y si tengo un conjunto fuertemente nulo, entonces es nulo. Porque si yo empiezo con un épsilon arbitrario, puedo considerar la sucesión de los épsilon sobre 2 a la n. Y siendo fuertemente nulo, yo puedo encontrar este cubrimiento tal que cada vértico tiene diámetro a lo sumo épsilon sobre 2 a la n, entonces cuando los sumo todos, eh, me da épsilon. Entonces tenemos estas implicaciones acá. Y más que las implicaciones, quiero que piensen un momento cómo se ve un conjunto fuertemente nulo, porque no importa qué tan pequeñitos yo decida que mis intervalos tienen que ser, yo siempre puedo encontrar unos contables puntos, tales que con estos pequeños intervalitos puedo cubrir mi conjunto completo. Entonces se siente harto como ser contable, ¿cierto? O que se concentra alrededor de contables puntos. Y la conjetura de Borel es exactamente eso, que todo conjunto fuertemente nulo tiene que ser contable. Entonces, pues relativamente rápidamente, Sierpinski dio un contraejemplo asumiendo la hipótesis del continuo. Entonces, déjenme, les comento cómo va este contraejemplo. Entonces, la idea de Sierpinski es que uno asumiendo CH puede construir un conjunto de cardinalidad Aleph1, que puede ser continuo en ese contexto, mm, que satisface la propiedad que toda intersección con un cerrado nunca denso es a lo sumo contable. Entonces, la idea de esa construcción es que uno enumera los cerrados nunca densos de R en tipo de orden omega 1, porque está asumiendo la hipótesis del continuo, y uno hace la construcción inductivamente. Entonces, yo empiezo con mi primer cerrado nunca denso, y como los reales no son nunca densos, entonces yo puedo coger un puntico que no sea elemento de él. En el siguiente paso, yo tomo la unión de los primeros dos, y como esto no da R, entonces yo puedo coger un puntico que esté fuera de ellos. Y en cualquier step intermedio, pues yo considero la unión de los M-alfas con alfa menor que beta, y porque estoy tomando una unión de contables cerrados nunca densos por el teorema de Ver, yo siempre puedo encontrar un X beta que no es elemento de esto. Entonces, cuando los pongo todos juntos a estos X's, tengo al efun de ellos, y unos puntos suspensivos, tengo al efun de ellos, y si yo cojo cualquier cerrado nunca denso, la intersección con este conjunto es contable porque es sencillamente un segmento inicial de estos X. Entonces ahora la construcción fuertemente, de un fuertemente nulo no contable va como sigue. Yo tengo los reales, enumero los racionales en tipo de orden omega, Qn, Nn, y la idea es que alrededor de cada racional, del enésimo racional, yo hago un intervalito de radio epsilon 2n. Es decir, yo quiero probar que este conjunto de los x's o de los x alfas es un fuertemente nulo, y pues obviamente es un fuertemente nulo no contable.
Entonces, yo empiezo con una sucesión de épsilons y lo que hago primero es hacer unas bolitas muy pequeñas alrededor de los racionales, pero únicamente uso las entradas de la sucesión que tienen índice par. Y si yo hago eso alrededor de cada uno de los racionales, a este le pongo su epsilon 2m, cuando tome la unión de estas bolas, eso me da un abierto denso. Entonces su complemento pues es un cerrado nunca denso. Y eso significa que mi conjunto de X interseca el complemento de esto en contables puntos. Y luego utilizo las entradas impares de mi sucesión para cubrir esos contables puntos y lo cubrí todo entero. Ok. Entonces, bueno, tenemos este resultado de Sierpinski y es que asumiendo la hipótesis del continuo, existe un fuertemente nulo no contable. Sin embargo, la pregunta por la consistencia de la conjetura de Borel eh, se tomó mucho más tiempo en aparecer. Y ese es un teorema de Leiber del 76 y es que la conjetura de Borel es relativamente consistente a ZFS. Un papersazo, por cierto. Muchas ideas muy innovadoras. Ok. Entonces ahora hablemos de macroaditividad. Ya les conté qué es la conjetura de Borel, la primera mitad del título, ahora les voy a contar la segunda mitad del título, que es macroaditividad. Entonces, esto surge de un teorema de Galvin, Misielski y Solovey que caracteriza nulidad fuerte en términos de una propiedad algebraica, digamos, de subconjuntos de reales, que más que algebraica es una propiedad de traslación. Entonces, un subconjunto de R es fuertemente nulo, en el sentido de Borel, si y solo si todo desplazado de X por un magro no puede cubrir a R. Ustedes me dan mi X y lo desplazan por un magro, yo no puedo cubrir los reales. Y esto caracteriza nulidad fuerte. Entonces de acá surge una definición, pues medio natural, que es, bueno, ¿qué tal si en lugar de que yo siempre que lo mueva por un magro no cubro R, siempre que lo mueva por un magro me da otro magro? Es un magro, tal que siempre que le sumo un magro, se queda magro. Ok. Ahora, por el teorema de Galvin-Misielski solo ve, es claro que todo magro aditivo es fuertemente nulo, porque si yo tengo un magro que cuando lo muevo por magro queda magro, pues cuando lo muevo por magro no da R. Entonces tenemos los contables que están incluidos en los macroaditivos, que están incluidos en los fuertemente nulos. Y un problema de Bartosinsky y Yuda es si estas dos clases, las clases de fuertemente nulos y macroaditivos, tienen una relación muy rígida en el siguiente sentido. Entonces déjenme hacer un dibujito. Entonces yo por acá tengo los subconjuntos contables de R, cajitas, menor o igual que omega. Por acá más grande tengo los macroaditivos que vamos a llamar en estrella R. Y por acá más grande tengo los fuertemente nulos que vamos a llamar N plus R. Y entonces la pregunta de Bartosinsky-Yuda es, imagínese usted que está en un modelo de ZFC en el que macroaditivos y fuertemente nulos son la misma cosa. Imagínese usted que colapsa las dos clases grandes. Será necesario que colapse las tres clases. Es decir, si uno está en un modelo de ZFC donde nulidad fuerte, coincide con macroaditividad, es porque coinciden trivialmente. Es decir, porque las dos clases colapsan a los subconjuntos contables de R. Y pues lo que yo probé es que la respuesta es no. O bueno, que consistentemente la respuesta es no. Es decir, que relativo a la consistencia de ZFC, como todo, hay un modelo donde nulidad fuerte y macroaditividad son la misma cosa, estas dos nociones coinciden, pero la conjetura de Borel falla, es decir, que existen subconjuntos no contables de R que son fuertemente nulos. Entonces, antes de seguir hablando, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? Las definiciones, el problema, el resultado. Creo que no. Ok, súper. Entonces, la idea de la demostración es la siguiente. Pues toca levantarse un modelo de ZFC. Entonces vamos a hacer forcing, obvio. Y la idea es que vamos a hacer forcing iterado bastantes veces
asegurándonos de que dos cosas pasen. La primera es que en la extensión final va a haber subconjuntos fuertemente nulos no contables, claro, para que la conjetura de Borel falle. Y la segunda es que vamos a asegurarnos de que al final cualquier subconjunto fuertemente nulo que aparezca apareció en algún momento intermedio de la iteración. ¿Para qué? Para que en el futuro podamos forzar que satisface un principio de selección que implica macroaditividad. Entonces la idea es, voy a iterar de manera tal que todo fuertemente nulo al final me aparezca antes, y cuando aparezca yo fuerzo que satisfaga un principio de selección que está diseñado para implicar macroaditividad. Entonces casi que toda la complicación es levantarse un principio de selección que A implica macroaditividad y B se deja forzar de alguna manera. Ok. Entonces, siguiendo con macroaditividad, hay un resultado de 2018 de Sindulca que caracteriza macroaditividad a la Borel, pues como muy combinatoriamente con cubrimientos y cosas de ese estilo. Entonces mi recomendación es que no lean la definición que están en las pantallas, sino que presten atención al dibujito que estoy a punto de hacer. Entonces, ¿qué es un conjunto agudamente nulo? Y esto es mi traducción de Sharpley null. Es un conjunto que satisface la siguiente propiedad. Que yo puedo encontrar una familia de abiertos que lo cubre. Cada uno de mis abiertos con diámetro a lo sumo el epsilon en la sucesión, ¿cierto? Entonces la definición es muy parecida a nulidad fuerte. Para toda sucesión de épsilons, yo puedo encontrar un cubrimiento, cada abiertico con diámetro a lo sumo el epsilon que le toca en la sucesión, pero con una propiedad adicional. Y la propiedad adicional es que yo puedo encontrar una partición de estos conjuntos. No tiene que ser en intervalo ni nada. Pues puedo partir así, no sé, este acaba solo. De manera tal que cuando yo tomo uniones dentro de las partes, uno esta gente acá, este, bueno, quedó solo, estos 3, 2, 1. Ese nuevo cubrimiento que aparece cuando tomo uniones en las partes satisface que todo punto de X está en todos salvo finitos de los rojos. Entonces yo puedo cubrir mi X con unos intervalitos de diámetro pequeño, pequeño según la sucesión con la que empiezo, tal que de alguna manera yo puedo agruparlos, unir, y cuando hago eso, todo punto de X está en todos salvo finitos. Entonces esta es la noción que introdujo Sindulca, y pues lo muy interesante es que esta noción, que es más, se parece más a ser fuertemente nulo, es equivalente a macroaditividad. Es decir, uno puede caracterizar esta propiedad de macroaditividad con esto para subconjuntos del espacio de Cantor. Es importante, para subconjuntos del espacio de Cantor. ¿Por qué menciono el espacio de Cantor? Porque bueno, la pregunta original de Bartosiński-Juda es para R, pero tanto los macroaditivos como los fuertemente nulos forman sigma ideales. De manera que si yo tengo un fuertemente nulo que no es macroaditivo, eso se refleja en un intervalo cerrado. Entonces podemos asumir que estamos en un intervalo. Pero macroaditividad es una propiedad algebraica. Entonces hay una operación ahí en juego. Y lo que pasa es que sumar en el intervalo es mucho más complicado, porque uno como suma en el intervalo, uno suma y cuando se pasa por aquí aparece por este lado. La suma en el intervalo suma módulo 1, digamos, si estoy en el intervalo 0, 1. Entonces yo sumo y lo que se me sale, que me aparezca por acá. Y entonces toca estar pendiente de que un conjunto se interseque a sí mismo cuando se suma y es un poquito más complicado. Mientras que en el espacio de Cantor sumar es muy fácil, porque uno suma módulo 2 omega veces. Entonces es mucho más fácil trabajar en el espacio de Cantor. Y de hecho podemos trabajar en el espacio de Cantor. Entonces otro resultado de Sindulca es que si uno considera esta función del espacio de Cantor en el intervalo, que es sencillamente pues, la codificación del punto, un subconjunto del intervalo es fuertemente nulo o agudamente nulo si solo si su preimagen lo es en el espacio de Cantor. Entonces, el problema de Bartosiński ayuda que sobre la línea se puede reducir a un intervalo porque ambos son sigma ideales y utilizando este teorema se puede pullbackear al espacio de Cantor y podemos trabajar en el espacio de Cantor. ¿Por qué el espacio de Cantor?
De nuevo, uno, porque es más fácil sumar en el espacio de Cantor, y dos, porque el espacio de Cantor es compacto. Y vamos a necesitar un argumento de compacidad más adelante. Ok. Entonces, déjenme introducir un objeto que vamos a usar más adelante. Entonces, un cubrimiento abierto de un espacio topológico se llama un omega cubrimiento si satisface la siguiente propiedad: que todo subconjunto finito del espacio está incluido en algún elemento del cubrimiento en uno solo. Yo cojo cualesquiera finitos puntos, hay un único abierto en el cubrimiento que los contiene a todos al tiempo, pero eso no sucede de manera trivial. Es decir, no hay ningún abierto que cubra el espacio completo, pues X no es un abierto que está en el cubrimiento, digamos. Y algo que es interesante sobre estos objetos es que tienen una propiedad muy a la Ramsey, y es que si yo tengo un espacio topológico y tengo un omega cubrimiento de mi espacio topológico, esta notación acá es omega cubrimientos del espacio topológico, y lo parto en finitas partes, entonces alguna de las partes tiene que seguir siendo un omega cubrimiento. En particular, si yo tengo un omega cubrimiento y le quito finitos abiertos, la parte grande sigue siendo un omega cubrimiento, y eso también lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, omega cubrimiento es, bueno, es un tipo de cubrimiento, pero lo que de verdad nos importa es que tiene esta propiedad de Ramsey. Y es que si se parte en finitas partes, alguna de ellas sigue estando en esta familia. Ok. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando introducir un principio de selección que implique macroaditividad, o equivalentemente que implique esta noción de nulidad de Sindulka, y al mismo tiempo que se deje forzar de alguna manera. Entonces, bueno, ya había mucho adverbio, ¿no? Porque que nulo, fuertemente nulo, agudamente nulo, entonces ya no había qué más ponerle, entonces yo lo llamé super nulo. Y super nulo depende de una partición. Entonces, de nuevo, no lean la definición, vean lo que voy a dibujar en un momento. Yo empiezo con una partición de omega en contables pedacitos, pero cada uno de los pedacitos finito, una partición en pedacitos finitos. Entonces vamos a decir que un subconjunto de un espacio topológico es supernulo dada la partición pi, o pues pi supernulo, si pasa lo siguiente. Entonces voy a hacer un dibujo más. ¿Hay alguna pregunta antes del dibujo? Parece que no. Bueno, cualquier cosa pues me interrumpe, ¿no? Entonces, ser pi supernulo es lo siguiente. El conjunto satisface que, si ustedes me dan cualquier sucesión de omega cubrimientos, y acá sí van a ver que esto es en puro principio de selección. Ustedes me dan cualquier sucesión de omega cubrimientos, yo puedo elegir un abiertico en cada uno de los omega cubrimientos. Entonces yo elijo uno acá, elijo uno acá, elijo uno acá, elijo uno acá. De manera tal, uno, que mi familia sea infinita. Eso es importante. Es decir, si uno está muy de malas y eligió siempre el mismo, no le sirve. Tienen que ser infinitos, infinitos de ellos. Y satisfacen la siguiente propiedad. Fíjense, yo empiezo con una partición de omega, ¿no? Que llama pi. Si yo llego y parto estos, como pi me dice, pues yo parto esto así, no sé, estos dos digamos que también van juntos, siguiendo pi, ¿no? La partición está fija. Ahora hago lo mismo que hacíamos con la definición de Sindulka. Si yo parto los abierticos que saqué de mis omega cubrimientos y en cada una de las partes considero la unión, entonces ahora pasa que todo punto de X está en todos salvo finitos. Entonces ser pi supernulo es, para toda sucesión de omega cubrimientos, yo puedo elegir un abiertico en cada uno, de manera tal que mi familia es infinita, y que si yo parto mis abiertos que tienen un índice según la partición con la que empecé pi, y uno en cada una de las partes, todo punto de X está en todos ellos excepto finitos. Entonces, bueno, la primera proposición, por supuesto, es que si un subconjunto del espacio de Cantor es supernulo respecto a cualquier partición, entonces es macroaditivo.
Y bueno, la manera en la que la prueba va, en esta no voy a entrar en detalles, prefiero darles detalles de las pruebas más adelante, que son más interesantes, pero la manera en la que la prueba va es probando que esto implica el criterio de Sindulka y por lo tanto implica macroaditividad. Y lo que es interesante de esta aproximación es que un corolario que se sigue, si les interesa, a mí me parece que este es un corolario bien bacano, pueden echarle un ojo a la prueba en el artículo, es que estas dos familias, los fuertemente nulos y los macroaditivos, igual y están conectados de una manera medio rara, porque no puede uno separarlos de manera trivial en ningún modelo ZFC. No puede uno lograr que los macroaditivos sean todos contables y los fuertemente nulos no contables. Si una de las clases colapsa, la otra también tiene que colapsar. Entonces, como que son distintos, bueno, potencialmente son distintas, pero la macroaditividad igual y tiene algo respecto a la nulidad fuerte, algo, y es que si ella llega a colapsar con los contables, a los fuertemente nulos también les toca colapsar a los contables. Y esta prueba es bien bacana porque es por casos, y los dos casos son si B es mayor que omega 1 o si B es igual a omega 1. Es una prueba, bueno, no sé, curiosa. Entonces ahora hablemos de forcing. Ya sabemos qué propiedad tenemos, ¿no? Esta es la propiedad que vamos a querer forzar. Es un principio de selección que implica macroaditividad y ahora nos toca de alguna manera forzar este principio de selección para los fuertemente nulos. Pero si ustedes se dan cuenta, este tiene pinta de que se deja forzar porque me dice para toda sucesión elija algo que tiene una propiedad. Entonces obviamente él elija algo, ese algo que va a aparecer, que es esa sucesión de abiertos, va a ser el objeto genérico de la noción de forcing. Bueno, entonces esto es más para que recuerden, una noción de forcing satisface el axioma V, esta es la definición. Si pasa lo siguiente, si existe una sucesión de órdenes parciales en P que tiene las siguientes propiedades, que cada orden parcial refina al orden original, P viene con su orden, y yo me levanto una sucesión de refinamientos del orden parcial, que además se van refinando a ellos mismos, ¿cierto? Esa es la segunda condición, que el n más unésimo orden eh, implica el enésimo orden. La tercera condición es que los órdenes satisfacen fusión. Entonces, si yo tengo una sucesión de condiciones tal que la n más 1 está n por debajo de la n, ¿cierto? Entonces yo voy bajando, pero voy bajando en el orden que le toca. Yo puedo encontrar una sola condición que está n por debajo del ns. Esta, supongo que si han visto, por ejemplo, el axioma de Baumgartner antes, esta es, pues, es medio natural, si no, yo creo que la primera vez que uno la ve es medio rara, pero pues sencillamente uno puede como encontrar, es como ser sigma cerrado, pero respecto a todos los órdenes distintos. Entonces en realidad no es sigma cerrada, sino que una sucesión decreciente, pero en órdenes distintos, encuentra un elemento que está debajo de todos, pero en el orden que le tocaba. Y el último es que todos los elementos del modelo base tienen una aproximación finita. Entonces, si yo cojo cualquier condición y cualquier natural y mi condición fuerza que algo está en B, entonces yo puedo encontrar un conjunto finito en B y una extensión en el enésimo orden que fuerza que mi condición está en H. Entonces, todo elemento de B se puede aproximar finitamente en todos los n órdenes. Ok. Entonces, este es un lema, es una observación medio técnica, pero solo la vamos a usar al puro final. Pero es que si yo tengo una iteración de forcing a soporte contable, todos mis iterandos satisfaciendo el axioma B, es decir, la existencia de estos órdenes parciales, y que tengan cardinalidad, lo sumo el continuo, y eso está entrecomillado porque eso es respecto al modelo donde viven. Entonces, las siguientes tres cosas pasan. La primera, que la iteración completa es propia, pues que re bien, porque no sería deseable que uno itere y le dé algo que no quiere. Lo segundo es que es omega al omega cotante. Eso solo significa que toda función de omega al omega, de omega en la extensión genérica está acotada por una función en el modelo base. Y la tercera es que si todas las extensiones intermedias son modelos de la hipótesis del continuo, entonces al final
después de que termino toda mi iteración, los subconjuntos, uy, perdón, los subconjuntos fuertemente nulos del espacio de Cantor tienen todos cardinalidad F1. Pues a lo sumo F1, por supuesto. Y este resultado, pues, es esencialmente es de Goldstern, Judah y Shelah. Entonces ya ven por dónde va la cosa, ¿no? Porque si al final de iterar todos mis subconjuntos fuertemente nulos tienen cardinalidad, lo sumo al F1, y por ejemplo mi iteración satisface el Aleph 2 CC, entonces todos estos aparecen antes, y yo llego y tin, les hago el juego para que se vuelvan macroaditivos. Bueno, les voy a introducir una notación, que la notación es pesadísima, pero no es nada del otro mundo. ¿No? O sea, las nociones son muy sencillas, pero la notación toca como ponerle mucha cosa para que exprese lo que uno quiere expresar. Entonces, esta Z va a denotar una partición de omega, que es sencillamente la partición en intervalitos que van creciendo de a uno. Entonces, voy a hacer acá un dibujo. Tengo acá, bueno, los naturales. Y esta partición Z de omega es sencillamente un punto, luego 2 puntos, luego 3 puntos, luego 4 puntos, etc. O sea, yo parto omega en intervalos que van creciendo de a uno. Okay. Ahora, bueno, si una función tiene como dominio un subconjunto propio de omega, pues vamos a decir que la función es parcial, y si el dominio es todo omega, pues que es total. Ahora, si yo tengo una función parcial en omega, vamos a definir una función que cuenta cuántos puntos están por fuera del dominio en cada uno de los intervalos dados por la partición Z. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, bueno, mis naturales, nuestros naturales. Tengo mi partición en intervalos que van creciendo de a uno. Y tengo una función parcial que está definida en algunos puntos. Entonces, por ejemplo, mi función está definida acá, está definida acá, está definida acá, una cosa así. Entonces, esta función G sub f lo que hace es contar qué tanto está por fuera del dominio en cada uno de estos intervalos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta función G sub f aquí me va a decir 0, porque no hay nada por fuera del dominio. En este intervalo me va a decir 1, porque hay un punto por fuera del dominio. En este intervalo me va a decir 2. En este intervalo digamos que no hay nada, entonces me va a decir 4. Esa función sencillamente cuenta las brechas en el dominio, cuenta cuántos puntos están por fuera relativo a la partición Z. Ahora, si yo tengo una función de n en n, vamos a decir que es divergente escalonada, si se va a infinito y no decrece. Entonces, es como una escalera que diverge, ¿cierto? Porque, no sé, la función toma algún valor, pero se va a infinito, entonces eventualmente tiene que crecer, pero no tiene permitido bajar porque es no decreciente, pero eventualmente sube y luego toma ese valor un rato y luego eventualmente sube, entonces una escalera así. Listo. Y por último, si yo tengo una sucesión de conjuntos, que los voy a llamar estos pequeña t sub n, y tengo una función parcial que está definida en algún subconjunto de omega y cuya imagen está incluida en la unión de los Tn, vamos a decir que es un T-selector, un selector para esta secuencia de conjuntos, si para cada n en el dominio, o sea, donde la función pues, puede evaluar, la imagen es un elemento del enésimo conjunto. Es decir, esta función es una función parcial que está eligiendo puntos en el conjunto que le toca. Listo. Esa es la notación. Entonces tenemos esta partición de omega en intervalos que van creciendo de a 1. Tenemos la función que cuenta huecos, ¿cierto? Como qué tanto está fuera del dominio en cada intervalo. Y bueno, tenemos esta noción de una función parcial en omega que selecciona puntos en conjuntos. Entonces voy a introducir ahora la noción de forcing. Entonces, fijen ustedes su sucesión de conjuntos finitos. O sea, los Tn tienen que ser finitos. Vamos a decir
o vamos a definir esta noción de forcing P de la sucesión de conjuntos finitos como todos los selectores, es decir, son funciones parciales en omega, tal que f de n es un elemento de T sub n, tal que cuando yo cuento los huecos en los intervalos estos que van creciendo de a 1, eso se va a infinito y no decrece. Lo voy a decir una vez más. Tengo funciones parciales que toman imágenes en la unión de los Tn, pero f de n tiene que ser elemento de T sub n, y satisfacen que si yo miro esta partición en intervalos que crecen de a 1 de omega, y yo cuento en el primer intervalo cuánta gente está fuera del dominio, en el segundo cuánta está fuera del dominio, en el tercero cuánta está fuera del dominio, y veo esa lista de números, eso no decrece y se va a infinito. ¿Cuál es la intuición detrás de esta noción de forcing? Pues que uno quiere mucho espacio para seguir extendiendo. Esa es la idea. Entonces piensen en el forcing de Silver. Forcing de Silver son funciones parciales definidas en omega, tal que el complemento del dominio es infinito. Hay harto espacio para extender, porque no, el complemento del dominio es infinito. Este le dice a uno, hay harto espacio para extender, porque si uno mira donde la función no está definida todavía respecto a esa partición, eso se va a infinito en estos intervalos y además no decrece. O sea, una vez uno tiene espacio de ahí en adelante. Esa es la idea. Entonces, bueno, primer lema, por supuesto, es que esta noción de forcing satisface el axioma B. Entonces, me gustaría hablarles un poco de la prueba de este lema antes de seguir, pero antes de hablar de la prueba, quisiera saber si hasta ahora va clara la cosa. Parece que todo va claro, Dani. Bueno, me alegra. O todo va claro o nada va claro. Nada de dos. Espero que todo vaya claro. Entonces, veamos que esto satisface el axioma B. Pero les apuesto que ya ninguno se acuerda de que era el axioma B. Entonces acá no se preocupen, yo los tengo, se los traje para recordárselos. El axioma B es que tenemos esta lista de órdenes parciales que refinan al orden original, que se van refinando a ellos mismos, que satisfacen fusión y que pues aproximan finitamente cualquier elemento del universo pequeño. Ok, entonces lo primero que hay que hacer, por supuesto, es definir los órdenes sub n. Entonces veamos cómo va la cosa. Entonces yo tengo acá una copia de los naturales, acá tengo otra copia de los naturales, y tengo mis intervalitos que van creciendo de a 1, y acá tengo mis intervalitos igual, que van creciendo de a 1, y vamos a llamar a esta función Q, vamos a llamar a esta función P, y les voy a decir qué significa que esta función esté n por debajo. Voy a poner toda la notación en vertical para que sea más claro. Les voy a decir qué significa que la función P esté n por debajo de la función Q. Entonces significa que, bueno, primero que la extiende, es decir, para que esto pase, P tiene que ser una extensión de Q, pero aún más, lo que va a pasar es lo siguiente, ustedes van y revisan Q, y ustedes saben que si ustedes empiezan a contar en estos intervalos cuántos puntos están por fuera del dominio de Q, eso se va a infinito. Entonces tiene que haber algún intervalo, digamos este amigo, donde hay n gaps en el dominio. Es decir, hay n puntos que están por fuera para cada n. Tiene que haber algún momento donde fuera del dominio de Q, en un intervalo, hay n puntos. Y entonces ustedes llegan y paran ahí y miran la función P. Y le dicen a P, usted tiene que ser igualita a Q. Igualita, igualita. Es decir, donde está definida vale lo mismo y donde no está definida no está definida. Es una copia de Q en ese segmento inicial. Y de ahí en adelante ya usted tiene libertad de extender. Entonces el enésimo orden es, vean Q, vean la primera vez que en un intervalo Q deja n puntos por fuera de su dominio y sus extensiones son funciones que son igualitas en ese pedazo y de ahí en adelante, bueno, extienden.
digamos, chequemos rápidamente que esta relación es en efecto transitiva. Entonces yo tengo acá otra copia de los naturales con su partición en intervalos y tengo acá una función R que es menor o igual a n que p. Y queremos concluir que R es menor o igual a n que q. Entonces yo veo q, veo la primera vez que deja n gente por fuera, pero esa tiene que ser la primera vez que p deja n gente por fuera, pues porque es igualita a q, ¿cierto? En este segmento inicial. Y yo sé que R es igualita a P en ese segmento inicial. Acá, estas dos son iguales. Entonces, pues esta también era igual a Q, ¿cierto? Entonces, este orden es extensión, pero extensión con mucho cuidado, ¿no? En algún segmento inicial tienen que ser idénticas y luego sí se puede extender. ¿Ok? Entonces, estos son los órdenes parciales. Ajá, sí, Julián. Defines ese orden así, supongo, porque quieres tener la fusión luego con estos órdenes menor o igual Sí, que n. exacto. Ok. Exacto. Eso está diseñado así. eh, Básicamente porque uno tiene mucho control sobre el segmento inicial. Entonces está diseñado así para la fusión, exacto. Bueno, sí, para la fusión y también para el último. Como que tener tanto control sobre el segmento inicial mm, hace que sea más fácil entender qué funciones están por debajo en el orden enésimo. Vale, gracias. Ok, bueno, entonces, déjenme ver la hora un momento. Ok, entonces veamos la prueba de. Bueno, vemos la prueba de fusión. Primero vemos la prueba de fusión y luego vemos la prueba de que aproxima finitamente. Entonces, queremos fusión. Ok. Entonces, empecemos con una sucesión de condiciones. Entonces, sea P sub n, n en n, una sucesión de condiciones tales que la n más unésima está por debajo n de la n-ésima y queremos encontrar a alguien por debajo de todas. Entonces, ¿quién tiene chance de estar por debajo de todas? La unión. ¿Qué puede salir mal? Que la unión no es un elemento del POSIX. Pero si llegase a pasar que la unión de estas funciones está en el POSIX, entonces ya yo terminé, ¿cierto? Porque ella está por debajo de todas. Y bueno, pues probar que la unión está por debajo enésimo también. Entonces el candidato para una P que esté por debajo n de Pn es la unión de las Pn. Entonces tenemos que checar, bueno, que esta está por debajo n de P sub n y que es un elemento del POSIT, o sea, que en efecto satisface la propiedad de estar en el POSIT, que es que cuando uno cuenta las brechas eso se va a infinito y no decrece. Entonces, bueno, voy a borrar acá y veamos qué pasa con la unión. Veamos qué pasa con la unión. Eh, Veamos, por ejemplo, que la función es no acotada, que la unión es no acotada. ¿Cierto? Para ver que la unión de las funciones es un elemento del POSIT, pues toca ver que cuando yo cuento brechas en los intervalos, eso es no acotado y que no decrece. Entonces yo tengo mi P, que está por acá, que es la unión, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo miro la P sub n? Está la P sub n. Y tengo mi partición en intervalos de omega. Lo voy a copiar acá abajo. Listo. Pues de aquí en adelante, es decir, si yo miro la Pn más 1, Pn más 2, Pn más 3, etcétera, todas ellas tienen que ser igualitas a P sub n en un segmento inicial. El segmento inicial en el que hay al menos n huecos en el dominio, ¿cierto? Si yo veo el pedazo de la partición donde P sub n tiene al menos n puntos por fuera de su dominio, de ahí atrás, todas las P sub m con m mayor que n tienen que coincidir con P sub n.
En particular, si yo miro otras, por ejemplo, acá no sé, P sub n más 1, P sub n más 2, etcétera, pues estas funciones son extensiones de P sub n, pero ciertamente toda la extensión sucede después de este punto, ¿cierto? Nada puede añadirse antes. Entonces, cuando yo tomo la unión, pues nada pudo añadirse antes, ¿cierto? Porque todas las extensiones de Pn suceden después de este punto. Y por lo tanto, P es idéntica a P sub n en este segmento inicial. Y por lo tanto, pues si acá había n huecos, entonces acá abajo hay n huecos también. Entonces mi P es no acotada. Y que sea no decreciente es básicamente el mismo argumento. Ustedes cogen cualquier segmento inicial de omega y en ese segmento inicial P es igualita a alguna P sub n. Entonces, si era no decreciente la P sub n, pues es no decreciente la P, y eso es cierto para cualquier segmento inicial de omega, entonces P es no decreciente. Entonces, básicamente, la idea de que la P funcione es que si yo cojo cualquier segmento inicial de omega, P en ese segmento inicial es igualita a alguna P sub n. ¿Está claro ese argumento? Parece que sí, Dani. Ok, listo. Entonces, eso, bueno, esa es como la idea líder de que, de que hay fusión, ¿cierto? Porque esta unión, pues para que sea elemento del poset, toca que cuando yo cuento los huecos, eso sea no acotado o se vaya infinito y que sea no decreciente, y también que esté por debajo n de p sub n. Pero ambas se siguen del hecho de que si yo miro p y yo veo la primera vez, digamos, que p tiene n huecos en su dominio, eso tiene que coincidir con la enésima función en mi lista. Entonces p en segmentos iniciales es idéntica a alguna pn. Ok. Y ahora revisemos que las aproximaciones finitas valen. Mm, Estoy pensando, ajá, porque tengo 15 minutos y esta prueba es un poquito enredada. Pues no, no es que sea difícil ni nada, sino que toca hacer mucha cosita, es delicada. Entonces yo creo que esta parte de la demostración voy a saltármela para seguir. Eh, lo que es desafortunado es que en esta parte es donde se necesita que los conjuntos de los que estoy eligiendo, los T sub n, sean finitos. Entonces voy a dejar ese comentario ahí. No va a ser la prueba, pero voy a dejar ese comentario ahí. Para esta parte de la demostración, para probar, para probar que esta condición 4 vale, es decir, que todo elemento de B se puede aproximar finitamente, necesito que mi lista de conjuntos T sub I satisfaga que cada uno de ellos es finito. Si tengo conjuntos infinitos, eso puede no valer. Okay. Entonces sigamos. ¿Cómo aplicamos esta noción de forcing ahora a nuestro contexto? Pues toca hacer algo, ¿cierto? Porque yo sé cómo, pues sé cómo añadir ahora, porque esto lo que va a añadir es una sucesión de elementos de los T sub i's que están en estos intervalos. ¿Y cómo hago para ajustarla a este contexto? Pues recuerden, lo que estamos intentando forzar es supernulidad respecto a alguna partición. Por supuesto, la partición que vamos a elegir van a ser estos intervalos que van creciendo de a uno. Y supernulidad lo que me dice es que yo de cada cubrimiento o mega cubrimiento abierto, pues puedo elegir un elemento que tiene cierta propiedad. Entonces yo empiezo con una sucesión de omega cubrimientos, pero el omega cubrimiento puede ser infinito. Entonces, ¿cómo hago para reducirme a un subcubrimiento finito de mi omega cubrimiento? Y ahí es donde la compacidad juega un papel. Hay una segunda cosa que es importante para la supernulidad respecto a una partición. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, que para toda sucesión de omega cubrimientos yo puedo elegir un abierto en cada uno, de manera tal que, uno, la lista sea infinita. Entonces yo tengo que ser cuidadoso de no elegir el mismo abierto muchas veces, por ejemplo. Y lo segundo, pues que cuando yo agrupo, según mi partición I1, todo punto de X está en todos ellos salvo finitos. Entonces, pues primero que todo necesito que mi lista sea infinita. ¿Cómo me aseguro que mi lista sea infinita? Bueno, idealmente si mis cubrimientos son disjuntos, por ejemplo, porque si yo empiezo con disjuntos cubrimientos, pues yo cojo lo que sea y seguro no voy a repetir, entonces seguro me va a dar infinita. Pero eso en general es difícil.
Y ahí es donde omega cubrimiento y compacto tienen sentido. Porque resulta que si yo empiezo con una lista de omega cubrimientos del compacto, yo sí puedo levantarme una lista de subcubrimientos, ya no omega cubrimientos, pero sí subcubrimientos abiertos que son disjuntos. Entonces, la construcción va así. Yo empiezo con una lista, una sucesión de omega cubrimientos del espacio de Cantor, y lo que queremos es construir una sucesión de subcubrimientos, cada uno en el respectivo AN, finitos, los TN, y disjuntos. ¿Para qué? De nuevo, para asegurarme que cuando yo elija abiertos, la lista de abiertos que elegí sea infinita, porque esa es una parte muy importante de esta noción de supernulidad. Y para esto utilizamos la propiedad de Ramsey que tienen los omega cubrimientos. Por eso es que cubrimientos no funcionan, los omega cubrimientos sí funcionan, y por eso es que es bueno trabajar en el espacio de Cantor y no en la línea, porque el espacio de Cantor es compacto. Entonces, bueno, yo sé que mi C es compacto, ¿cierto? Mi espacio de Cantor es compacto, entonces para el primer cubrimiento, pues yo puedo encontrar un subcubrimiento finito. Ahí no tengo ningún problema. En el siguiente paso, lo que puedo hacer es quitarle el T0 a 1. Es decir, a mi siguiente omega cubrimiento le quito los abiertos, los finitos abiertos que ya elegí antes. Y por esa propiedad de Ramsey que tienen los omega cubrimientos, lo que me queda sigue siendo omega cubrimiento. Y ahora de ahí yo encuentro un subcubrimiento. Y al tercero le quito los finitos que elegí en el primer paso y los finitos que elegí en el segundo paso. Y por la propiedad esta de Ramsey, ese sigue siendo omega cubrimiento, entonces tiene un subcubrimiento finito. Y de esta manera puedo encontrar, cuando empiezo con una lista de omega cubrimientos, una lista de subcubrimientos abiertos disjuntos. Listo. Entonces, cuando yo tengo esta noción de forcing, empiezo con mi lista de omega cubrimientos y la refino primero para tener una lista de cubrimientos abiertos disjuntos. Tengo estos dos lemas de densidad que van a forzar exactamente la propiedad que queremos. Recuerden, la propiedad que queremos es que yo elijo mis abierticos y cuando tomo uniones dentro de los intervalos que van creciendo de a 1, o la partición inducida por eso, entonces todo punto está en todos salvo finitos de ellos. Entonces déjenme mostrarles la prueba de este lema de densidad porque acá se ve como para qué está hecho el forcing. Está diseñado exactamente para que estas dos propiedades valgan. Listo. Entonces, supongan que yo empiezo con alguna condición en el forcing. El primer denso de sub n me dice que n está en el dominio de mi función. Entonces, al final, cuando yo tenga una función genérica, pues va a ser una función total. Entonces, yo empiezo con... Ahora voy a imaginarme los naturales como cajitas. En cada cajita lo que le voy a poner es el abierto que voy a elegir del cubrimiento abierto. Y yo tengo mi partición así, en intervalos que van creciendo de a 1. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que, no sé, este espacio está ocupado, este espacio está ocupado, estos dos espacios están ocupados. No pueden estar ocupados los tres, ¿cierto? Porque aquí la función que cuenta huecos me va a decir hay uno por fuera del dominio. Y entonces acá tiene que haber al menos uno por fuera del dominio. Y acá tiene que haber al menos lo que sea que está pasando antes fuera del dominio. Entonces, digamos, está definida en estos puntos, está definida acá. Y yo quiero extender para asegurarme, por ejemplo, que este punto esté en el dominio. Entonces, bueno, pues le pongo un abierto acá, la extiendo poniéndole un abierto, y como mis funciones satisfacen que cuando yo cuento lo que está fuera del dominio, eso no decrece, justamente, pues yo tengo espacio siempre para ponerle acá un abiertico adicional. Y esta extensión sigue satisfaciendo que cuando yo cuento lo que está fuera del dominio, eso se va a infinito y no decrece. Ok. Ahora veamos cuál es el segundo denso, abierto denso. Esto es abierto, por supuesto. Si un punto está en el dominio, cualquier extensión tiene el punto en el dominio. Entonces ahora supongamos que yo estoy acá y veamos qué es el segundo abierto. De nuevo, no lo lean, solo presten atención a lo que les voy a decir. Cojan ustedes un punto en el espacio de Cantor. El segundo abierto denso les dice, de un punto en adelante, cuando ustedes ven el dibujo ahí, de un momento en adelante, en todos los intervalos, algún abierto contiene ese punto. Eventualmente, cada intervalo tiene un abierto, donde la función ya decidió su abierto, que contiene el punto.
¿Eso para qué es? Bueno, pues porque al final, cuando uno tome uniones, entonces eventualmente todo punto está en todas las uniones. Entonces todo punto está en todas las uniones en los intervalos, excepto finitas de ellas. Y acá pues se hace básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo veo la primera vez que tenga espacio, digamos, yo empiezo con una, con una partición, con una función que es así. Entonces yo reviso, bueno, ¿cuándo es la primera vez que tengo espacio? Como para seguir extendiendo. Sucede en este intervalo. Ok, yo sé que en esta coordenada lo que tengo que hacer es elegir de un cubrimiento abierto. Entonces sencillamente elijo un abierto que contenga mi punto. Pero yo quiero que eso pase ahora en la cola. Pero puedo hacerlo porque tengo espacio, ¿cierto? Entonces, hay una primera vez donde puedo elegir, porque esa función se va a infinito. Entonces tiene que haber espacio eventualmente. Y como no decrece, una vez haya espacio, hay espacio para siempre. Entonces yo en el siguiente, pues también elijo un abierto que tenga X, y en el siguiente intervalo tiene que haber algún gap, y en ese gap pongo un abierto que tenga X, etcétera. Entonces estos dos conjuntos, que es que n esté en el dominio, y que eventualmente todo intervalo tenga un abierto que contiene un punto, son abiertos densos en este POSIT. Listo. Eso implica que si yo tengo un filtro genérico en este POSIT, cuando considere la unión, mi genérico va a satisfacer las siguientes propiedades. Primero, que la función es total, es decir, está definida en todas partes. Segundo, pues que en cada punto está eligiendo un abierto del enésimo t sub n. En particular, la función es 1 a 1, ¿cierto? Porque todos serán disjuntos, entonces yo estoy eligiendo abiertos distintos cada vez. Y el tercero es que si ustedes me dan cualquier punto del espacio de Cantor, entonces cuando yo tomo uniones de mis abiertos según la agrupación dada por los intervalos que van creciendo, ese punto tiene que estar en todos excepto finitos, porque todo punto eventualmente se mete en alguna de esas uniones, porque eventualmente hay algún intervalo tal que después de ese punto todo intervalo contiene un abiertico que contiene mi punto. O sea que este genérico es exactamente lo que queremos. Si ustedes me dan una sucesión de omega cubrimientos, este genérico hace exactamente lo que queremos, que es elegir un abierto distinto en cada uno, de manera tal que si yo los agrupo según mi partición, cuando una en cada parte de la partición, todo punto está en todos, salvo finitos de ellos. Y entonces el resultado que se obtiene es el siguiente, que si ZFS tiene un modelo, entonces tiene un modelo donde pasan estas cuatro cosas. La primera, que todo subconjunto fuertemente nulo del espacio de Cantor es súper nulo respecto a esta partición en intervalos que van creciendo, que no hay reales no acotados sobre él, y bueno, eso es casi que es gratis, resulta que da. La tercera, que todo subconjunto fuertemente nulo del espacio de Cantor, es decir, que la clase de subconjuntos fuertemente nulos del espacio de Cantor coincide con los subconjuntos de cardinalidad, lo sumo al F1. Y por último, bueno, que el continuo es al F2. Voy a ir sobre la prueba rápidamente, pero quisiera mencionar algo sobre 3 antes. No se sabe si es consistente que los subconjuntos fuertemente nulos de R o del espacio de Cantor, o lo que prefieran, no coincida con los subconjuntos de cardinalidad, lo sumo algo. Lo voy a decir una vez más. Sigue abierta la siguiente pregunta. Hay un modelo de ZFC en el que los subconjuntos fuertemente nulos de la línea o del espacio de Cantor no coincida con los subconjuntos de cardinalidad, lo sumo capa, para algún capa. Eso no se sabe. Ok. Entonces la prueba, bueno, ya, pues se la imaginan. La idea es que vamos a iterar estos forcings, ¿cierto? Vamos a hacer una iteración a soporte contable de estos PT alfa, de longitud omega 2. Empezamos con un modelo de B igual a L, y en cada paso de la iteración queremos asegurarnos de que el modelito en el que estamos crea que T alfa es una sucesión de omega cubrimientos. Y vamos a hacer un bookkeeping para asegurarnos de que si yo empiezo con cualquier sucesión de omega cubrimientos del espacio de Cantor, es decir, pues al final, si el último modelo cree que esto es una sucesión de omega cubrimientos, entonces en cofinalmente lugares yo voy a tratar a esa sucesión. Y eso se puede porque cada uno de los modelos intermedios satisface CH y solo hay el continuo de omega cubrimientos de C.
Entonces, el claim es que la última extensión piensa que si yo tengo un subconjunto del espacio de Cantor de cardinalidad lo sumo al F1, entonces es supernulo y por lo tanto es macroaditivo. Y la idea es, bueno, la siguiente. Esta iteración completa satisface la Aleph 2C. Y por lo tanto, si yo empiezo con un subconjunto de cardinalidad lo sumo al F1 del espacio de Cantor en la extensión, existe algún momento intermedio en el que ya apareció. Y si yo empiezo con cualquier sucesión de megacubrimientos, pues lo que yo puedo hacer es irme un poquito más adelante y asegurarme de que a esa sucesión de megacubrimientos le meto el genérico, que es la que atestigua que ese conjunto que ya apareció antes es supernulo. Es básicamente lo que dice acá. Ok. Y por lo tanto, bueno, de acá se siguen las cuatro propiedades, ¿no? Entonces, por el lema de Goldstein, Judah y Shelah, todo subconjunto fuertemente nulo tiene cardinalidad lo sumo al F1, eso fue algo que mencioné al comienzo, y por lo tanto, pues en algún momento intermedio de la iteración yo lo fuerzo a ser macroaditivo. Bueno, la segunda propiedad es sobre los reales no acotados en él, entonces es menos relevante. Eh, si yo tengo un subconjunto del espacio de Cantor que tiene cardinalidad lo sumo al F1, entonces es macroaditivo, por lo tanto es fuertemente nulo. Entonces estas dos clases coinciden, los subconjuntos de cardinalidad lo sumo al F1 y los fuertemente nulos, y bueno, que el continuo de Aleph 2 es lo de siempre. Muchas gracias. Vale, Dani, muchas gracias por tu charla. Un aplauso para Daniel por su conferencia. Bueno, entonces quiero preguntarle al público si hay preguntas para Daniel en su charla. No sé si hay preguntas. No, yo tenía una. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo me perdí un poco en el argumento, pero bueno, es que creo que Daniel ha mencionado que él prefirió usar el Cantor por una cuestión de la estructura algebraica, ¿no? O sea, como que el intervalo no convencía precisamente por irte saliendo del intervalo y el Cantor, pues vaya, lo puedes ver como 2 a la omega, ¿no? Para su producto. Mi Ajá, sí, pregunta que es como porque, ajá, como en qué parte de la prueba como que eso viene en juego. Como que no lo vi tan claro ahorita. ajá, lo que es importante en la prueba es que uno está en un espacio compacto. O sea, para esta Ujú. prueba lo que es importante es que uno está en un compacto. Eh, y, y lo cierto es que es únicamente para utilizar la caracterización que tiene Sindulca. Déjame volver acá. Ah, no, un poco más atrás. Acá. Es que la macroaditividad en el espacio de Cantor se puede caracterizar por esta propiedad puramente combinatoria, muy a la Borel. Este resultado es Sindulca. Entonces, Ah, si uno quiere resolver el problema en R, bueno, porque ambos los fuertemente nulos y los macroaditivos forman sigma ideales, uno puede imaginarse que algo sale mal en un intervalo y luego uno se va al espacio de Cantor y allá puede caracterizar y allá puede utilizar esta caracterización. ok, ok. Que es algo que bueno, yo me imagino que en el 0 1 no pasa, ¿no? Por ejemplo. Pues ya, lo En el reemplazo. intervalo no estoy muy seguro, justamente porque la operación en intervalo es rara. Sí, no estoy seguro, pero usualmente trabajar con macroaditividad en el intervalo es más complicado que en el espacio de Cantor, justamente porque sumar es muy difícil en el intervalo, mientras que sumar en el espacio de Cantor es más bien muy fácil. Ah, claro, claro. O sea, y es la misma definición con la operación suma, ¿no? Ya veo. Sí, Ok. claro, cuando uno está en el intervalo, uno suma módulo uno. Entonces Ujú. uno suma y cuando los puntos se salen, uno los calcula módulo uno y entonces vuelven y le aparecen por el otro lado. Pero entonces ahí hay algo medio complicado porque cuando uno suma los conjuntos se pueden intersecar a sí mismos y toca ser más cuidadoso. En el espacio de Cantor no hay que preocuparse por esas cosas. Claro, claro. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Perfecto, entonces tenemos alguna otra pregunta para nuestro expositor. Yo tengo una pregunta. Adelante, Ujú. David, por favor. Bueno, me interesan dos. Desde el principio dijiste
Bueno, CH implica la negación de la conjuntura de Borel, ¿cierto? Sí, acá está, acá. Entonces, cuando vale CH, los conjuntos fuertemente nulos y los semiadictivos son distintos, en este caso. Si vale CH, los fuertemente nulos y los macroadictivos son distintos. Eh, no sé. Ah, sí. No, sí sé. No me acuerdo. eh, en este momento no recuerdo cómo se construye el ejemplo, pero claro, en este contexto, bajo CH, uno puede construir fuertemente nulos que no son macroaditivos. Eso sí, me parece que incluso está en el libro de Bartosiński y Yuda. Ok, Eh, bien, sí, bien. sí. Claro, porque si no, sí, no. En este contexto, que de hecho este sería el contexto, por ejemplo, más interesante. Bueno, sí. O sea, la respuesta es sí. Sí difieren bajo CH. Ok. Y otra pregunta, ¿el parsing que definiste eh, es propio o...? Este forcing que yo definí, el P sub T, a ver, Sí, satisface el axioma B. Y el axioma B me parece que implica propiedad. Eh, ok. sí, sí. En todo caso, es decir, lo que es importante para la demostración, más que la propiedad de este, es la propiedad de... Ajá, no, claro, el axioma B implica propiedad. El axioma B implica propiedad. Pero lo que es importante no es que este sea propio tanto, sino como que la iteración completa va a ser propia. Sí, no, pues pensé que pues, era más fácil que demostrar que era propio y iteración se vuelve propio por ser propio. Sí, pero sí, estos son propios. Los que satisfacen el axioma B son propios. Ok, vale, eso es todo. Gracias. Bonita charla. ¿Ok? Gracias, David. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, yo me animo a preguntar, Francisco. Por favor, Julián. Sí, Daniel, fíjate, bueno, tú comentaste que en lo real es el conjunto de fuertemente nulos es un sigma ideal, ¿no? Entonces uno podría Sí, empezar a calcularle a ese sigma ideal ciertos cardinales como aditividad, cofinalidad, etcétera. Y de hecho, por su relación estrecha con los Lebesgue nulos, podría uno ubicar esos cardinales hasta en el diagrama de Chicón y toda la cosa, pues mirar cómo interactúan con los demás del diagrama. sí. Entonces mi pregunta es, bueno, si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, yo no le he puesto energía a estudiar los cardinales invariantes de estos sigma ideales, pero existe mucho trabajo al respecto. Eh, Rushag y Sindulka tienen un paper donde estudian todo y cuanto cardinal invariante de estos sigma ideales hay, y están bien entendidos. Supongo que hay algunos que de pronto no se han clasificado, pero son un par. Están muy bien entendidos los cardinales invariantes de estos sigma ideales. Sí. Yo no, de nuevo, no recuerdo, no lo he estudiado a detalle, pero sé que sí, sí se ha estudiado bien. Ok, perfecto. Ven, y yo tengo otra pregunta. Entonces, tu teorema es fuertemente nulo, o sea, uno hace que fuertemente nulo y macroaditivo coincidan, pero que no valga la conjetura de Borel. Pero Exacto. entonces, pero uno puede separar macroaditivo con fuerte nulo en algún modelo, o sea, uno puede hacer que macroaditivo sea contable, pero fuerte nulo sea muy grande, o definitivamente no se puede. Creo que fue un Eso es, colorario que no me quedó claro que tú ajá, explicaste. déjame volver allá. Eso es muy interesante. Eso es algo que pues, no sé, hay algo sucediendo ahí que es misterioso, no sé, misterioso para mí al menos. Entonces, uno, puede hacerlos iguales, o sea, que fuertemente nulos y macroadictivos sean lo mismo y que tengan no contables. Uno puede separarlos también.
fuertemente nulos y macroaditivos. Lo que uno no puede hacer es que los macroaditivos sean contables y que haya fuertemente nulos no contables. Es decir, esa relación ahí medio misteriosa que tienen es que si la clase pequeña colapsa a los subconjuntos contables de R, a la clase grande también le toca colapsar. Es medio raro, porque sí se pueden separar, pero no trivialmente, pues. Ok, perfecto, gracias, Daniel. Interesante resultado, sí. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas para nuestro expositor? Yo te querría preguntar, Daniel, por un poco de bibliografía para entender más esto de axioma B. Ujú. Bueno, del axioma B, ajá. Esa historia con el axioma B es muy chistosa, porque yo me acuerdo que estaba trabajando en este problema y estaba como buscando una propiedad para el forcing que fuera suficientemente buena, pero no tanto, porque si no tocaba demostrar mucho, y pues yo no sabía cómo demostrar mucho. Entonces, eventualmente llegué como a este axioma B, que era como si esto es como exactamente lo que necesito. Y yo le pregunté a Osvaldo, le dije, oye, mira, yo encontré esto, yo no sé eso qué es. Y entonces él me dijo, ah, sí, claro, el axioma B. Yo no le había puesto nombre. Yo dije, no, estás por esta lista de propiedades, esto cómo esto se ha estudiado porque se parece muchísimo al axioma A de Baumgartner. Exacto. Y bueno, él me dijo eso del axioma B. Entonces un sitio de bibliografía, ahorita no recuerdo el nombre del paper, es justamente, ¿dónde está el axioma B? De pronto acá antes. Acá es justamente un paper de Goldstern, Yuda y Shelah, donde ellos estudian este axioma B. No estudian exactamente esto, pero una variación muy parecida del axioma B. Em, no sabría exactamente más bibliografía de exactamente esta forma del axioma B. En este paper hay algo que es más, casi lo mismo, pero bueno, no es exactamente lo mismo y las sutilezas acá hacen que sea un axioma completamente distinto. Pero bueno, no sé. Yo no recuerdo el nombre, pero si quieres te puedo enviar el paper, puedo buscarlo más tarde y te lo puedo enviar. Me encantaría, sí. De hecho, sí, justamente mi pregunta iba orientada justamente qué pasaba con axioma A de Baumgartner, ¿no? Si uno implicaba el otro o algo así, ¿no? Pero, Sí, porque bueno, reviso acá donde está el axioma A, acá. El axioma A de Baumgartner te da también, bueno, lo que pasa es que hay unas diferencias muy sutiles. Por ejemplo, en axioma A uno quiere que el cero décimo, bueno, eso es medio tonto, pero que el cero décimo posee sea este. Y hay una cosa que, si no recuerdo mal, es distinta en el axioma A. Y es que en el axioma A uno no pide Pn más uno debajo n que Pn, sino Pn más uno debajo n más uno que Pn. Creo, puedo estar equivocado, pero creo recordar que el axioma A va así. Y creo recordar que por alguna razón eso es diferente, esa diferencia no es una tontería. Ahora, hay otra diferencia que sí es mega obvia, es que en el axioma A uno tiene aproximaciones contables, no aproximaciones finitas. Entonces yo estaría tentado a decir pues que está implicada, pero por esa diferencia aquí no estoy tan convencido, no sé. correcto. Bueno, si me pasas el artículo ahí, investigaré un poco al respecto igual y Claro lo que sí, intentaré con claro que sí. ese detallito. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Daniel? Tengo otra pregunta. Vale, David. Eh, Vamos acá también sucede, recuerdo que acá hay un problema que el continuo se puede hacer más grande que Aleph 2, ¿cierto? Haciendo esto, Sí. no. O bueno, no, creo que si uno intenta irse más allá de omega 2 está con este poset. O sea, si uno tiene axioma B, irse más allá de omega 2 me parece que no se puede. O sea, con este Ok. axioma B. Si no, bueno, entonces aparta ya como un trabajo para hacer una construcción para que haga esto, pero con continuo más grande, ¿cierto? Ujú.
Eh, sí, sí, me parece que se pone problemático si uno quiere pasar de omega 2, pero es un puro pálpito. No tengo evidencia, pero, pero tengo un pálpito. Ok, vale. Perfecto. ¿Alguien más? Vale, pues si no hay nadie más que quiera preguntar, damos gracias nuevamente a nuestro expositor. Gracias a ustedes. Ujú.